Entonces yo lo animé porque estaba haciendo un buen trabajo. So this is a lifestyle of living this out with the men God gives us. Ese es el estilo de vida, ¿no? Cuando el poder vivir con los hombres que Dios nos da. A life of truth transfer in relationships. Una vida de transferencia de verdad para conseguir una transformación. That transforms them into the same tupos, the same likeness. Que los transforma en la misma forma, como dice en el griego, tupos. So that they can continue the process. Para que ellos puedan continuar con el proceso. So that's what we're going to be talking about this week. Es de eso precisamente de lo que estaremos hablando durante esta próxima semana. We'll talk about what it means to be a disciple. Estaremos hablando de qué es lo que significa ser un discípulo. What does Christ expect of us as disciples? ¿Qué es lo que Cristo espera de nosotros como discípulos? What's his objective? ¿Qué es lo que es objetivo? Remember we talked about directions. If you don't have the right directions, you won't end up where you're supposed to be. ¿Recuerdan cuando hemos estado dando algunas direcciones, hemos estado hablando de las direcciones que sin las direcciones correctas no llegamos al lugar donde queremos ir? Well, the only endpoint that is satisfactory for his glory. El único punto que será satisfactorio para su gloria is found in the Great Commission. Una hora. Se encuentra en la Gran Comisión. And it says te llamo you will make Margarito. disciples of all nations. Estoy en una reunión, te llamo Margarito. Discípulos de todas las naciones. That doesn't mean just every country. Y eso no significa cada país, sí te lo digo en una hora. It means every people group. Sino cada no te lo grupo humano. And we know it comes to fruition because in Revelations y nosotros sabemos que esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. We see every tribe, tongue, and nation praising Jesus at his throne. Donde vemos de cada tribu, cada lengua, cada nación alabando, adorando a Jesús. So that's our end point. Ese es nuestro punto más importante. And we want to make sure we hold fast to that standard. Y nosotros debemos asegurarnos de poder aferrarnos, ¿no? Hacer lo mismo que nos enseña esta norma. So that his goal can be accomplished. Para que su meta pueda ser lograda. Stay there. ¿Qué es el qué? He's on his feet. How many verb forms are there in the Great Commission? Let them count. You want to say it? Yeah. 7. No. Let them count. Oh, you asked the question. How many verb forms are in the Great Commission? Do you know where the Great Commission is? Ustedes saben cuál es la gran comisión, ¿no es cierto? Matthew 28, Mateo 18 through 20. But we're just. Verb forms. I want to hear the verb forms. In order. Mateo capítulo 28, en la gran comisión. ¿Cuántos verbos, qué forma de verbos encontramos en la gran comisión? Versos de 18 al 20. And we want them in order. Orden. Y si por favor lo pueden decir en orden. ¿Cuántos verbos? La forma de los verbos en la gran comisión. Si lo pueden decir en orden. ¿Pueden ver sus Biblias? ¿Pueden ver sus Biblias y decirnos cuántos verbos? You're saying to me, so I know what you're saying. Oh, I'm just repeating. Oh, okay. About the verbs. How many verbs? 4 verbs. Yeah, 4 verbs. That's The like Great 7. Commission, right? That's what I'm saying. Okay. It's already been mentioned. We can read it and then we ask. Yeah, tell us Give each the verb. forms in order. Mira, está en el 19, versículo 19, 20. Dice, So number 1 is what? go. ¿Cuál es el número 1? Vete, vaya. Okay, number 1, go. Eat. El número 1 es eat. Yeah. ¿Verdad? Okay. Number 2 is what? El número 2 es Hacer. to make. It's one Greek word. Make what? ¿Hacer qué? Discípulos. Make disciples. Explain that. That Greek word Lo puedes translates decir, by otra cosa those two es words. Make disciples. That's one word. En el griego, en el original, el hacer discípulos, que hay 2 palabras, en el griego es solamente una sola palabra. Okay. So mathatusete is that Greek word. Ok, ya. Hacer discípulos en el griego es una sola palabra. Mathatusete. Ese es en el griego. Number 3 is what? El número 3. Bautizar. Baptize. Number 4 is what? Número 4 es Teach. Okay. Number 5 is what? Número 5 es
Observe. To observe or to obey. Observe. Obey, ¿no? Yeah. To observe or to obey, depending on your translation. Yeah. All right, number 6 is what? Número 6, ¿cuál sería? I have commanded en inglés. He mandado, ¿no? Ya, comando. Have commanded. And number Actually, it's all one form. I have commanded. I have. I have commanded. En realidad es una sola forma, ¿no? Yo les mando. And number 7, Y el último, número 7. Yo estoy. Estoy. Estar. Yo soy. I am. Good. That's a tricky one. That's a being verb. Es, Go ahead. es el verbo ser, Just like a to be verb. Thank you. como el verbo ser o estar. Just like when Abraham asked God, "Who do I?" or when Moses asked God, "Who do I say sent me?" Ya. Es cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿no? ¿Cómo se llama el que me envía? ¿No? ¿Quién es el que me envía? God said, "I am that I am." Entonces Dios dijo, yo soy el que soy. Get up here. No, you stay right now. You stay right. No. Hey, we got to get something in here that we don't typically put in here, so we're going to get it in here. Tell them. Ok, aquí vamos a poner algo que normalmente o típicamente no lo hacemos. All right, what is the main name by which God is identified in the Bible? ¿Cuál es el nombre principal por el cual Dios es identificado en la Biblia? Yo soy. I am. Soy. Yo soy. Well, but what is that? It's the word Jehovah, Pero ¿cuál es eso, no? Es la palabra Jehová, which is more than I am. lo que significa mucho más que yo soy. Jehovah is a compound of 3 Hebrew words. Yes. Jehová es un nombre compuesto de 3 palabras hebreas. It's Yehi, Es Yehi, Hove, Haya. Son esas 3 palabras en hebreo, ¿no? So it becomes Jehovah when they're put together. Yeah. Entonces se compone en la palabra Jehová cuando juntamos estas 3 palabras hebreas. But what are those words? Pero ¿qué significan estas 3 palabras? They're the future tense, present tense, and past tense of the Hebrew Hallelujah. to be verb. Que Just listen. ¿Esto qué significa, no? Que el tiempo presente, el tiempo futuro y el tiempo pasado se hacen en una sola palabra. Yehi is I will be. Yehi significa yo seré, Hove is I am. Hovi significa yo soy And Haya is I've always been. y Haya significa siempre he sido. So what the name Jehovah means is the I am God who stretches all the way through indefinite past and indefinite future, but still I am. Por eso el nombre Jehová es nos lleva a un pasado infinito, a un futuro infinito, pero siempre soy el que soy. Now, this may not translate, but we'll try it. Bueno, estamos tratando de traducirlo lo más cercano posible. There are many supposed Christian philosophies that could be called the wasms. They were. I was. They were. They're wasms. Hay muchos filósofos cristianos que lo pueden llamar yo fui. But when all those wasms are yesterday, Jesus is the I am. Pero de todos ellos, cuando se habla del ayer, lo más importante es que dice yo soy. Now, those of you who are pastors really take this seriously. Y para todos ustedes que son pastores hay que tomar esto muy seriamente. If you want serious to preach the rest of your life, look at the I am expressions of Jesus. Yes. Si queremos seguir predicando de una manera seria por el resto de tu vida, hay que tomar esas expresiones de Jesús cuando habla de yo soy. 7 times. Lo dice 7 veces 7 is the complete number, y 7 es el número completo, perfecto. perfect cycle. Habla de un ciclo perfecto. Jesus said I am, and then he put a substantive after the term I am. Entonces Jesús dijo, no, yo soy, y él puso un sustantivo después del verbo yo soy. And then he summarized it all. Yeah, there you are. You got it. Yeah, you got it. You're on the trail of it. Lo entendió, lo agarró. Okay, now to summarize it all, he said, just remember that before Abraham was, I am. Yeah. Y él dijo, no, recuerden de que antes que fuese Abraham, yo soy. Now, think carefully. Pero pensemos cuidadosamente. That really doesn't make sense. Eso podría no tener sentido. You'd think he should have said, before Abraham was, I was. Porque podríamos pensar de que antes que Abraham fuese, tendría que decir, yo fui. But make point A before Abraham, Pero hagamos
un punto A antes de Abraham, make point B the time